Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Hoy clamo, maravilloso Rey de los cielos y de la tierra, Señor, para que a través de esta bendita palabra, Señor, haya reconciliación, Señor. Porque ese es el ministerio que nos has entregado, Señor, oh Padre mío. Que a través de esta bendita palabra, Señor, puedan volver en sí aquellos que tienen que volver en sí. Y aquellos, Padre Santo, que tenemos, Señor, que recordar que el lugar seguro eres tú, Señor. Padre, escrito está en tu palabra, Señor, que el enemigo fascina y seduce, Señor. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? Después de haber iniciado en el espíritu, terminan en la carne. Tan necio soy. Porque se nos olvida que hay un camino en el cual tenemos que permanecer. Es el único camino que nos lleva al Padre, Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay camino fuera de ti, Jesús. Escrito está: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Porque los caminos nuestros, Señor, dice la palabra de Dios, que parece que fueran, Señor, caminos buenos, pero son caminos de perdición. El único camino que nos lleva a vida es Cristo. Nuestros caminos nos llevan al mundo, a las corrientes del mundo. Padre, lloro para que esta palabra penetre hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, porque tiene el poder de hacerlo. Padre, para que no se alejen más. Tengamos cuidado de alejarnos de ti, Señor. Dos pecados ha cometido mi pueblo, dice Jeremías, capítulo 2. Alejarse de mí, la fuente donde hallaron el agua de vida. Creer que yéndose lejos de mí, alejándose pueden cavar cisternas rotas, no van a poder retener agua, porque la fuente emana la vida. Esta agua es tu Santo Espíritu, Señor. Esta agua es tu Santo Espíritu, Padre. Te alabo y te bendigo, te exalto, te glorifico, Señor. No hay otro Dios como tú. Gracias, Señor. Porque a pesar de todo, como nos dijiste hoy, Señor, ahí están permaneciendo. A pesar de las diversas dificultades que presentan, porque todos pasamos por diversas pruebas, iglesia, no hay justificación alguna. Todos tenemos que vivir diferentes pruebas, adversidades, escrito está. Pero hay quienes permanecen fieles ahí, porque fiel es el que nos hizo la promesa. Porque nos enseña que los hijos de Dios caminan por fe y no por vista. El justo vivirá por fe, iglesia. El justo no vive por vista, por lo que ve ni por lo que oye, sino por lo que ha salido de la boca de nuestro Padre. El justo camina por fe en esta bendita palabra, porque ese es el camino, esa es la verdad y es la vida. Entendamos que los otros caminos no nos llevan al Padre, solamente esta palabra, Cristo Jesús. Amén. Que nos hace pensar, iglesia, si fueron nuestros malos caminos que nos llevaron, Señor, allá donde el Señor nos rescató, fueron nuestros propios caminos. Y hoy el Padre nos habla para que volvamos en sí, para que le pidamos perdón si el corazón se ha alejado de Él, si estamos en el afán y la ansiedad, si estamos en nuestra propia prudencia apoyándonos en nosotros mismos, si nos falta el dominio propio del que nos hablaba hoy. Hoy oro, Padre Santo, para que seas tú convenciendo por tu Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Pueden tomar asiento.
Mi alma te alaba, Señor, y te adora. Todo mi ser te bendice, Señor. Gracias por tu palabra. No pares de hablarnos, Padre. No lo hagas, Señor. Háblanos, Señor, corrígenos, exhórtanos. Danos nuevas fuerzas, Señor, tus fuerzas para continuar este camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, mi Rey amado. Gloria a ti, Jesús. Palabra, Señor, en tu santo nombre, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, con la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír y caería rendido ante ti, corazón, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Palabra de Dios, Padre, no palabra de hombres, te lo suplico, Señor. Habla. Lo necesitamos, Señor. Tu palabra no retorna vacía. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Vamos a iniciar con la porción de las Escrituras de Deuteronomio capítulo 30. Y ayer el Señor nos hablaba en la intercesión sobre eso. Porque ciertamente estábamos orando por aquellos que se alejan del Señor, por aquellos que se van y se olvidan de Él. Estábamos orando y el Señor me dijo: están pidiendo mal. Ustedes están orando para que sean fortalecidos. Ellos están en sus propios caminos. Y nos dio las citas bíblicas por las cuales deberíamos orar por los hermanos que se fueron por camino que no es el camino del Señor. Porque oramos para que sean fortalecidos, y el Señor dice: ellos están en los caminos del mundo. Ustedes tienen que orar para que ellos vuelvan en sí y vuelvan a mi camino. ¿Cómo oran para ser fortalecidos si ellos creen que están bien donde están? Si se sienten fortalecidos, ¿cómo volverán al Señor? El Señor me dijo: les voy a enseñar a pedir por ellos. Bendito sea el Espíritu Santo que los enseña a pedir como confianza. Nos dijo: pidan para que vuelvan en sí. Y nadie puede volver en sí si no es a través de la palabra. Hay ocasiones en que la gente viene después de mucho tiempo, no vienen por sus propias fuerzas, sino que el Padre los trae para que vuelvan en sí. Por la bendita palabra. Tú y yo no convencemos a nadie, es la palabra de Dios la que convence al hombre. Van a pedir de esta manera: oren para que vuelvan en sí, porque esto está pasando porque son de doble ánimo, porque todos ustedes pasan por diversas pruebas. Todos pasamos, desde la pastora
que pasar. Pero ¿cuál es la justificación que nosotros tenemos para alejarnos del Señor? No hay justificación. La única justificación que el Padre mirará es haber sido justificados por su Hijo. No hay otra justificación. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 4, a ustedes los de doble ánimo, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Porque el Señor nunca se aparta. Es el hombre el que aleja el corazón de Él. Jamás se ha apartado. Aun cuando estábamos en el mundo siendo enemigos de Él, Él estaba ahí, iglesia. Porque Él fue el que guardó nuestra vida. Porque por el enemigo hubiera sido, iglesia, nosotros no estaríamos vivos. El Señor siempre estuvo ahí. Sino que como el corazón estaba endurecido, si el sordo no lo podía ver, pero Él siempre estaba. Pero no nos conformemos con que Él esté, porque Él vino, su Hijo vino en carne a darnos salvación para tener una eternidad con Él. No seamos como esos hijos convenientes que solamente quieren los beneficios de Dios, pero no quieren lo que Dios, el don de Dios, salvación. Oren porque están en doble ánimo. Y nos hizo leer más hacia atrás y decía, porque están amando el mundo. El mundo es el que se los saca de una y otra vez. Las corrientes del mundo, la misma justificación de siempre, la misma ligadura con el mundo. Él dice, el que esté ligado, el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. No porque el Señor te declare su enemigo, es que automáticamente el hombre carnal no quiere ni puede nada con Dios. El hombre carnal no quiere nada con Dios, se revela contra todo lo que tiene que ver con Dios. Nos convertimos en enemigos cuando volvemos a Él. Éramos enemigos de Dios y Él envió a su Hijo a reconciliarnos consigo mismo. Y el ministerio que nos ha entregado no es para echar fuera a nadie, iglesia, porque el Señor hoy nos va a hablar de esto. Hablar la verdad no es dejar de amar las almas, hablar la verdad es amar las almas. Porque el Señor quiere, iglesia, que digamos la verdad. Y la verdad es que todo el que se aleja de Él, te digo, sin Él o alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Nada es nada. Porque retornan cuando han malgastado todo, dice la palabra de Dios. Y cuando hubo escasez allá en el mundo no hay pan de vida eterna. En el mundo no hay palabra. Allá hay hambre y hay sed, porque de allá nos sacó el Señor. Sedientos y hambrientos, y Él nos dio pan y agua en su mesa. Pero muchas veces nosotros despreciamos la mesa del Señor por ir a la mesa del mundo. Él nos tuvo agua y nos tuvo pan. Él mismo lo partió. Él mismo vendó nuestras heridas. Él mismo restauró el hogar. Él mismo sanó. Él mismo lo hizo todo, pero lo olvidan fácilmente. Porque vuelven a las corrientes del mundo. Porque el alma está ligada, el corazón está ligado. Yo le pido al Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que todo espíritu de estupor es atado en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra tiene el poder y la autoridad, iglesia. El Señor trajo a despertar. El Señor trajo para volver en sí. El Señor no trajo a ayudar a nadie, iglesia. El Señor sabe la condición que tú y yo tenemos. Y Él nos trae para recibir esta bendita palabra. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en esta palabra, porque sé que hay una batalla espiritual entre la verdad y la mentira y el engaño que hay en el mundo. Hay poder en el nombre de Jesús, porque el mayor anhelo que tenemos, iglesia, es que vuelvan en sí. Si algún día uno llegara, porque el que se cree firme, mire que no caiga. Oren para que, aún si me pasa a mí, vuelva en sí. No puede ser que veamos que se van por las corrientes del mundo. Allá hay dolor, hay tristeza, hay agonía, porque de allá nos sacó el Señor. A todos los que estamos aquí. A todos, iglesia. A uno los sacó de las drogas, a otros del alcohol, a otros de la depresión, a otros a punto de suicidarse, pero lo olvidan fácilmente. Porque somos oidores olvidadizos, iglesia. Porque el mundo va a fascinar y a seducir una y otra vez. Pablo le dice a los de Galacia, ¿quién fue que los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Estaban corriendo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? El hombre carnal, que es representado por Esaú, cambió
finitura por un plato de lentejas. Todo aquel que pone una añadidura es alguien que no camina por fe, sino por vista. Porque esa añadidura se convirtió en la justificación para alejar su corazón del Señor. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué pasa? Todo pampa. Y no estoy hablando, iglesia, de la congregación. Es la manera de hablar y de vivir que muestra que están separándose de la vida. No se trata de una congregación. No se trata de que se alejen del pastor, sino que se alejan de él porque van a las corrientes del mundo. Reconozcamos que hay tanta pereza espiritual en su iglesia que no velan ni oran en casa. Y él nos trae por alimento espiritual porque sabe que los afanes del mundo no les permiten o no se permiten ustedes mismos a tener una intimidad con él. Y para no secarnos, el Señor nos trae. No porque aquí esté, porque Él está en casa, Él está en todo lugar donde es invocado su santo nombre. Pero ¿qué está pasando? La manera de caminar, de vivir muestra que ese pampa nos está secando. Los frutos que empiezan a dar. Es que es de Dios, palabra de Dios quiero oír, iglesia. Amén. Hay un hermano que está en otro país y se desespera cuando no recibe la palabra. Amén. Eso es tener hambre de la palabra. Pero hay quienes pueden venir y tienen justificaciones. Hay quienes pueden hacerlo, iglesia, y tienen muchas justificaciones. Si tú puedes recibir el alimento, porque el alimento, iglesia, bíblicamente dice que el pastor es el que tiene que apacentar y pastorear. Pero el pastor de pastores está. Conozco muchas personas que han intentado congregarse a ellas mismas. Se mueren de hambre espiritual. Porque el Satanás es astuto. Él va a buscar separar, iglesia. Yo oro en mi casa. Yo estoy orando. Y el Señor mostrarnos señales de lo que está por venir, iglesia. Y no atienden el llamado del Señor. Hasta que viene el hambre y viene la sed. Porque escrito está: en su angustia me buscará. En la angustia lo buscará. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, iglesia. Isaías 55 dice: sus pensamientos no son mis pensamientos, y sus caminos no son mis caminos. Los caminos del mundo los van a llevar al mismo lugar donde los sacó. No apoyarnos en nuestra propia prudencia. Escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos dicen estas palabras: por eso yo no confío en ministros, ni en ningún ministro, llámese como se llame la denominación. El Señor no nos ha mandado. Dijo, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, aún es confiarnos en nosotros mismos. ¿Cuántos confiamos en lo que sabemos, en lo que tenemos, en lo que poseemos? ¿Cuántos confiamos en la María? ¿Cuántos, iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos confiamos en lo que poseemos? Si todo lo que tenemos y poseemos es de Él. Amén. El Señor ha derramado de su gracia, porque somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Pero hay algo que nos tenemos que determinar. Tenemos que tomar una decisión. Porque el Señor pone delante de nosotros el bien y el mal. Él nos muestra el camino que nos lleva al Padre Cristo y muestra los caminos que nos llevan a muerte eterna, los caminos del mundo. Escrito está: mira que he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice que pone al cielo por testigo de que tú y yo sabemos cuál camino es cada cual, porque la palabra tiene el poder de mostrarnos el camino que nos lleva al Padre. Amén. Pero muchos deciden los caminos del mundo. Andar por los caminos de justicia no es andar en nuestra voluntad. Ese camino
En este camino se camina en la voluntad del Padre, en esta palabra. No se camina en nuestra voluntad. Muchos están caminando en su propia voluntad. Todo aquel que el Señor nos enseñó, que todavía dice yo creo, yo pienso, es que yo vi, es que yo, todavía no es muerto al viejo hombre. ¿Por qué? Porque esta palabra no se trata de yo, sino del gran yo soy. Amén. Y Él nos enseñó a morir. Porque a veces el Señor nos está hablando, sí, pero es que yo, y esto el Señor nos ha enseñado una y otra vez. Nuestro yo nos lleva a los caminos del mundo. El gran yo soy nos lleva a vida eterna. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Mira, iglesia, nos dice el Señor. Yo he puesto delante de ti hoy, ¿cuándo? Hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿El Señor lo ha puesto? ¿Sí o no, iglesia? Amén. Porque yo te mando hoy. ¿Cuándo nos manda? ¿Mañana? Hoy. A partir de la próxima semana ya le empiezo a obedecer al Señor. A partir, ¿y qué dice el Señor? Necio. Eso. Mañana me vienen a pedir tu alma. Si oyeres hoy, dice las Escrituras, hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor habla de un hoy porque el mañana es incierto. Por eso cada vez que nos habla, iglesia, procura o procuremos ponernos a cuentas. Que no nos pase como aquel hombre que estaba haciendo planes y le decía, alma, gózate, mira todo lo que ha atesorado, alma. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Mañana. Y le dice el Señor, necio. Mañana vienen a pedirme tu alma. No dice que viene por el alma de él, sino que la van a pedir. Don Olmedo, si Cristo viniera hoy, iglesia, ¿quién vendría por nuestra alma? ¿Quién va a venir por nuestra alma? Hoy es el día de salvación. Si hoy o mañana, como dice el Señor, vienen a pedir nuestra alma, ¿a dónde se irá? ¿A vida o a muerte eterna? Hoy está hablando el Señor. Hoy el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuenta. Hoy nos da el Señor. Ayer el Señor hacía una pregunta y dice, sí, la verdad es que sí, nos falta mucho, sí, y decimos una cantidad de cosas, pero es que el Señor cuando nos habla, iglesia, así estemos mal, es para ponernos a cuentas con Él. Amén. Pero salimos de aquí y desaprovechamos de aquí o del aposento, del altar, allá donde estés. Y nos perdemos en la oportunidad de ponernos a cuenta, porque hay gracia, perdón, amor y misericordia para todo el que rinde su corazón, porque un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Pero endurece en el corazón. Y sale, no como Isaías, que el Señor le dijo, aquí quito tu pecado y tu culpa, sino que salen con culpa. Porque Satanás está a la derecha para acusar. El Señor tiene abundante gracia para todo el que se arrepiente, iglesia. Amén. Pero hay quienes no lo hacen. Y hoy el Señor nos va a hablar de esto. Hoy, iglesia. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que nuestros caminos son los caminos de Él. Y el Señor ya nos enseñó esto. ¿Cuáles son los caminos de Él? Es Cristo, sí. Él dice, andar en verdad, andar en luz, andar en sinceridad, andar, todo con cita bíblica no lo dio, no, andar en amor, andar, o sea, el camino de justicia, que es Cristo Jesús, nos dice cómo tenemos que andar. Andar en los caminos no es el camino que tú tomas para venir a la congregación. No, grave error, muchos creen que ese es el camino. No, nosotros somos traídos con cuerdas de amor
para conocer sus caminos. Y de aquí salimos decidiendo si obedecemos o no. Porque camino, aquí nos muestra, esto es lo que dice, hoy lo está poniendo delante de nosotros. Y de aquí salimos mirando por qué camino andamos. Si seguimos de necios o si obedecemos la voz del Señor. Esto es lo que el Señor hace cuando tú y yo nos congregamos, porque Él nos habla al que predica y a los que reciben. Los caminos del Señor no es estar 20 años en una congregación, iglesia, aún sirviendo. Recordemos que Judas, el Señor le dio la administración de la bolsa, servía, el Señor le hizo una encomienda y el Señor sabía que era hijo de bendición. No nos conformemos con un cargo que tengamos, no nos conformemos con dones. El Señor me hablaba, ¿cuál es el regocijo de ustedes? Muchos se regocijan porque tienen un cargo, muchos se regocijan porque hablan en lenguas, muchos se regocijan porque profetizan, muchos se regocijan por esto, pero el Señor les llama a aquellos. No me digan Señor, Señor, porque ustedes no hacen mi voluntad, ustedes siguen sus propios caminos, hacedores de maldad, porque el único camino de santificación es Cristo, los otros caminos nos llevan a hacer maldad. Fueron apresurados, dicen, hacer el mal. Los pensamientos son ¿qué? Inicuos. Y los caminos son impíos. El único camino que nos santifica es permaneciendo. Él dice, la clave de todo esto es permanecer en la palabra, no en una congregación. Somos santificados mediante la obediencia a la verdad, no viniendo a escucharla. Después de oírla, tú y yo, por el Espíritu Santo, decidimos en qué camino andamos, aún congregándonos, iglesia, aún congregándonos. Hay quienes se han congregado años y nunca el corazón se convirtió. Hoy el Señor nos hablaba en el discipulado y nos decía, Simón el mago era un brujo, era un hechicero, se arrepintió, dice las Escrituras, y se bautizó. Y se deleitaba viendo los dones y los talentos que había. Y se deleitaba y quería el don de Dios, pero ¿para qué? El Señor dijo, ustedes como discípulos, ¿para qué quieren el don? Porque el don yo lo doy para dar. Hay quienes quieren el don como Simón el mago, para brillar, para darse a conocer, pero no para servir, porque les cuesta servirle al Señor. El reino de los cielos, tú y yo venimos a servir, a amar, a tener misericordia, a gemir para que vuelvan en sí los que se han desviado del camino. El Señor nos dijo, yo no llamo, yo no saco del mundo a que se sienten y le coloquen a una silla, estas sillas de Pepito, de Pepita, y duren años ahí. Cuando nos llama, iglesia, a ser discípulos para pasar a ser testigos, porque Él nos hizo una gran encomienda a la iglesia que no están cumpliendo a causa de la inmadurez espiritual, y a ser discípulos de Cristo. ¿Cuál es el regocijo? Me decía el Señor. El regocijo de muchos es ver que hay milagros y señales. El regocijo. El Señor, Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pero el Señor me decía, ¿cuál es el regocijo tuyo? ¿Cuál es el regocijo de la iglesia? Porque el Señor Jesús nos enseñó dónde nos teníamos que regocijar. Que los nombres fueran inscritos en el libro de la vida. Ese debería ser el regocijo de nosotros como iglesia. Pero ese no es el regocijo. ¿Saben cuál es el regocijo? Cuando venimos de caminar en nuestros propios caminos y vemos que el Señor nos soluciona el problema. Ese es el regocijo de la iglesia. Una iglesia inmadura, inconstante, como las ondas del mar. Dependiendo de la fecha, así mismo se congrega. El regocijo de nosotros, iglesia. Ciertamente, qué bello es ver una sanidad. Pero si es sano y vuelven al mundo, escrito está, dice el Señor Jesús. Le dijo a aquel hombre que estaba lisiado, no peques más, deja de pecar porque te sobrevendrá algo peor. ¿Tú crees que el regocijo del Señor es tan escaso? ¿Quieres que seamos salvos? Por
sido restaurados y se van al mundo otra vez y la postre pasa a ser peor que la primera, iglesia. Y eso duele. Duele porque la palabra dice que le da la espalda a Dios. El milagro más grande que mi padre me ha enseñado es que un pecador se arrepiente y permanezca ahí en la vida. Porque allá afuera se secan otra vez, iglesia. Si somos verdaderamente iglesia, nos debería doler, iglesia. Porque la postre pasa a ser peor que la primera. Porque Satanás no juega. El único lugar seguro es nuestro Padre. No es la congregación. Aquí venimos, iglesia, a rendirle culto al que nos dio vida. Pero hay quienes no reciben porque se ven que están ciegos, iglesia. Hay que ir al aposento, hay que tener intimidad y una relación con Él. Y te digo, todo el que tiene intimidad con el Señor va a querer venir a oír la palabra de Dios. Amén. No se le ruega. No se le ruega, iglesia. Se nota. Se ve. Se ve. Aquellos que trabajamos para el Señor, son las almas, iglesia, el regocijo. Son las almas. Uno se goza cuando la gente persevera. Pero duele cuando mengua. Duele porque a veces son noches largas y uno se queda, iglesia, y uno dice, no vale las trasnochadas, vale negarse a uno mismo, con tal de dar una consejería, con tal de estar ahí si lo necesita. Pero cuando todo está bien, se van y le dan la espalda al Señor, porque eso no depende de los que le servimos, somos simplemente colaboradores de Cristo. Por gracia, no porque lo merezcamos, pero qué bello es ver una familia restaurada, qué bello es ver a alguien sano. Pero yo he aprendido que nombres escritos en el libro de la vida es lo que el Padre está pidiendo. Pero hay quienes vienen por la añadidura, porque su regocijo está ahí. Pero van a haber muchos que le dirán, Señor, si yo me congregué, yo eché fuera demonios, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Duele ver cuánta gente lleva tantos años, iglesia, intermitentes. Duele ver que no hay fruto, como yo no tenía fruto. Y saber que el fruto no es por nuestras obras, sino por haber creído en Cristo. Damos fruto del Espíritu Santo, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a Él, no que Él nos siga en nuestros propios caminos. Duele, iglesia, duele porque Él me sacó a mí de ahí. De una mujer que estaba buscando quien le imponía manos para que le sacaran aquello que recibió en el mundo a causa de sus concupiscencias. Pero entendí que no hay nada que tú y yo podamos hacer, simplemente creer y seguirle a Él, porque es por el Espíritu que somos sostenidos y transformados, iglesia, en una nueva realidad. Pero duele ver que la gente no busca como aquellos hijos que buscan los beneficios, porque quieren beneficios del mundo y quieren beneficios de Dios. Y el Señor dice, no se puede servir a los amos. Es imposible, iglesia, a uno, iglesia, le van a fallar. Él los pone en los caminos, entre el bien y el mal, y la vida y la muerte. El Señor tiene que abrir nuestros ojos, porque Él quiere, iglesia, quiere que nosotros nazcamos de nuevo, ser testigos de Cristo, porque viene tanta hambre y tanta sed al mundo entero, iglesia. Nos va a preguntar, así como le dijo a los discípulos, denles de comer. Ellos dijeron, no tenemos. ¿Por qué? Porque siempre bebieron leche, nunca bebieron alimento sólido. Siempre estaban esperanzados en lo que el Señor le hablaba a otros, pero nunca entraron al aposento. Cuando
última vez que el Padre te habló, porque Él sí habla, iglesia. Él sí habla, Él es el mismo Dios de ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Qué fue lo último que te dijo? Porque aún no diferencian entre la voz de la serpiente, la voz de la mente y la voz de Dios y la voz del mundo. Dice, Dios me dijo. Jeremías capítulo 23, verso 23, dice, Dios no ha dicho nada. Dime, ¿qué te dijo Dios que te alejó de Él? Esa no es la voz de Dios. Dime qué bendición te dejó, que dices que viene de parte de Dios y cada vez estás más lejos de Él. Dime qué te dijo. Él habla. En un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Él no hace acepción de personas. Él busca un corazón que arda, un corazón, como decía ahorita, donde ardió la zarza. Vuelve ahí donde ardió la zarza. Hay tanta indiferencia, iglesia, que Él nos está hablando y volteamos el rostro como que no es conmigo. Sí, iglesia. Hoy nos decía el Señor ayer, la palabra de Dios no es para el que está al lado, esta palabra es para ustedes, cuando la predico es para mí. La palabra de Dios es un espejo, donde Él nos habla y nos muestra a todos la condición en la que estamos. Esto es lo que tiene el poder de la bendita palabra. Así que deja de ignorar la voz de Dios. Es a ti y a mí quien nos habla el Señor. A todos nos muestra la condición. Y el Señor hoy no nos está desechando, nos está dando la oportunidad de volver a Él. A los de doble ánimo, a los que corren y se dejan fascinar una y otra vez por los deseos de la carne, por esos deseos engañosos, iglesia. El regocijo de la iglesia deberían ser almas salvas. Almas salvas. Nombres escritos en el libro de la vida. Que el Señor levante un testigo de Cristo. No niños fluctuantes. Porque ciertamente muchos inician con una medida de fe, pero nos enseñaba en 2 de Pedro capítulo 1, la fe tiene que crecer. Porque es por ella que vivimos, que somos sostenidos. Por la fe en Él, no por la fe en lo que tienen y en lo que somos, es en Él. ¿Por qué creen que la casa cae? Porque la fe está apoyada en sí misma, en sí mismo, no en la roca. Que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos y en los decretos, para que vivamos. ¿Para qué? Vivamos y seamos multiplicados. Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, escucha, acá hay una advertencia. ¿Cuántas veces leímos la promesa? ¿Cuánto les gusta escuchar promesa? ¿Cuántos predican de la promesa? Antes de la promesa hay una ordenanza, hay estatutos. Y es permanecer en su camino y obedecerle a Él. Mas si tu corazón, escucha, que se aleja, se apartare y no oyeres, si el corazón se aparta, no oye, ¿qué es lo que está diciendo ahora? El corazón se ensordece y se enceguece, dice la palabra, y no oye, se endurece. Hebreos dice, si oye la voz de Jehová tu Dios hoy, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién se endurece cuando el Padre habla? El corazón. ¿Por qué? Porque está lejos. Yo les hago una pregunta. ¿Quién está oyendo la palabra? ¿Los de afuera o los que estamos aquí? ¿Quiénes endurecen el corazón? ¿Los de afuera o los que el Señor está diciendo que es su pueblo? Y cuando se predica esto, creemos que los que endurecen el corazón son los de afuera. No, iglesia, nos está hablando a nosotros. A ti y a mí, a los que escuchan por las redes sociales. No, pero yo oí, me pareció bonita la palabra, es como un cantor de cantores, que bien predica. Me gusta que hable fuerte. ¿De qué sirve todo eso si desobedecemos la palabra? ¿De qué nos sirve, iglesia? El Señor quiere que seamos santificados mediante la obediencia a la verdad. Mas si nuestro corazón se aparta, iglesia, y no llena,
y nos dejamos extraviar, o sea que cuando endurecemos, cuando no oímos, se extravía el alma. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, jamás, no. El trabajo puede ser un Dios. El dinero puede ser un Dios. ¿Qué es lo que está impidiendo que obedezcas al Señor? Ese es un Dios. Todo lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón es un Dios. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que estás amando más que a Dios? Sí. ¿Qué estás amando? Los invito en el devocional, si tienen devocional, lean Jeremías capítulo 2. ¿Qué pasó cuando se inclinaron? Cuando hubo el problema, los dioses no le pudieron ayudar. No pueden. Porque el socorro viene de Jehová. Amén. No de los hombres. Amén. Él usa hombres para ayudarnos. Pero el socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, porque Él no dará mi pie al resbaladero. Porque el que me cuida, el que me guarda, no duerme. Él es el socorro. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿Qué va a pasar? Si endurecemos el corazón, si nos dejamos extraviar, pereceréis. ¿Esto qué quiere decir? Ya les voy a explicar. Dice, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pasamos el Jordán y llegando a la tierra prometida, si nos desviamos del camino, ¿se llega o no se llega? Salvación. Tierra prometida. La tierra prometida es la salvación. La tierra prometida es el reino de Dios al cual entramos, iglesia. Hay quienes alcanzan a ver el reino, pero Él dice: es necesario nacer de nuevo para entrar, del agua y del espíritu. Hay quienes están en las congregaciones viendo el reino, pero Él dice: hay que nacer de nuevo para entrar. Lo dijo el mismo Verbo que vino en carne. Amén. Muchos están empezando: wow, sí puedo ver reino de tinieblas y reino de luz. ¿Y quién te gobierna? ¿Quién es tu Padre? ¿Qué espíritu es el que te dirige? Porque hay un espíritu en el mundo, hay un espíritu en el mundo, iglesia, que se está encargando de arrastrarlos a las corrientes del mundo. Pero está el Espíritu Santo que nos hace permanecer en el camino de justicia. ¿Quién te está gobernando, iglesia? ¿Quién es? Porque el reino de Dios viene a gobernar, iglesia. Porque creen que el Señor Jesús nos enseñó: venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad. No la nuestra. El Espíritu Santo nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Las corrientes del mundo, el espíritu del mundo, llevará a desobedecer la palabra. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy, iglesia. Contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Señor, yo oro para que tú me ayudes, para que tú escojas por mí. ¿Cuántos han orado así y nos han corregido? Señor, ayúdame. Es que estás viendo mucho el celular, pero ayúdame. Suelta tanto, pero ayúdame. Estás frío porque estás metido en el celular. Esa es la ayuda, mostrarte cuál es la falla y la decisión. A todos los somos nosotros. Y si tú clamas, el Espíritu te ayudará. Pero la determinación es de nosotros. Ayúdame, esto te está sacando el camino, ayúdame. Y Él manda la ayuda, dice que Él juntamente con la tentación envía la salida, pero no la recibe. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Él nos ayuda. Es más, tenemos un Padre tan bueno, iglesia, que nos ayuda y nos advierte antes de que pase. Pero endurecemos el corazón y no oímos su voz. Porque ese es el Padre que yo conozco. No sé qué Padre que eres tú, pero mi Padre siempre nos ha advertido antes de que suceda. Pero como vemos que
que no está pasando, todo está bien. Porque los seres humanos están acostumbrados a vivir con consecuencias. No atender el llamado de Dios antes, sino con las consecuencias. No hay nada que pase que Él no lo avise a través de sus siervos. Él siempre va a avisar. Qué hermoso es estar atento a la voz del Padre que nos diga, va a pasar eso. ¿Qué pasa? Se está subiendo la carne, estás enojándote mucho, estás murmurando. Entonces Él te advierte y Él te anuncia, iglesia, que está mal. Pero endurecemos el corazón. Dice, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿a quién nos toca escoger? La vida para que vivas tú y quién más. No tomamos una decisión solos. Las malas decisiones también las tomamos. Cuando elegimos la bendición, iglesia, herencia, bendita son nuestros hijos. Pero sé desobediencia. Lo hemos visto, iglesia. Si ustedes no creen por lo que se predica, crean por lo que han visto. Porque tal vez los de las redes sociales no han visto lo que ustedes han visto. No han vivido lo que ustedes han vivido. Lo que Él nos ha dado la oportunidad, iglesia, de vivir. Si no creemos por lo que vivimos, por lo que vemos, clama para que el Señor te ayude con incredulidad. Viendo lo que hemos visto y viviendo lo que han tenido que vivir muchos de ustedes. Que en Cristo Jesús los hijos ya no sufren la ventana, pero sin Cristo sí. Vamos a ir. Lucas 15. Tenemos. El Señor derrama gracia sobre nosotros. Lucas 15. Él ha derramado gracia sobre todos nosotros. Pero hay algo que escrito está y es que la gracia se recibe. La gracia se recibe. Hay quienes rechazan y desprecian la gracia. También está escrito. Cuando leemos Romanos 1, en Romanos 1 dice que hay quienes conocieron la verdad de Dios porque el mismo Dios se lo reveló, pero se envanecieron en sus necios razonamientos, en lo que creen, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo toda la vida lo he hecho así, y toda la vida he orado así, toda la vida lo he hecho así. El Señor dice, y si toda la vida lo has hecho así, ¿cómo te ha ido sin mí? ¿Cómo les ha ido sin el Señor? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Quién dijo que nosotros guiamos el Espíritu? Él nos habla para conocer su voluntad. Yo no estoy siendo exagerada, acabamos de leer Deuteronomio, nos dijo, ustedes son los que deciden el bien y el mal, la vida o la muerte. Es muy legalista lo que estoy predicando. Es muy duro de oír. Es la verdad. Amén. Pues resulta que el Señor aquí muestra dos hijos. Y recuerda que lejos de Dios, que nos aleja de Dios nuestros propios caminos. Mira lo que dice. La parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Vamos a ver cuál de los dos hijos somos. Los hijos no se parecen, ¿cierto? Los que tienen dos hijos, los dos hijos son diferentes. Pero resulta que los hijos de Dios, todos deberíamos tener el mismo carácter, el de Cristo. Amar lo mismo, tener todo en común. Hay hijos que tienes que al uno le gusta la ropa oscura, al otro le gusta la ropa clara, pero el Señor dice que en Cristo Jesús somos unidos con el Espíritu, tenemos todo en común. En lo espiritual es diferente. A pesar de que somos diferentes, Pedro no era igual a Santiago, Santiago no era igual a Tomás. Pedro luchaba con qué, con apoyarse en sí mismo, con la falta de dominio propio, falta de templanza. Y Tomás con incredulidad, pero al final terminaron igual, amándolo a Él y teniendo todo en común Él.
una sola cosa en común y dice, mira, también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, ¿qué representa el menor? Inmadurez. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Le repartió, ¿sí o no? Amén. Ahora el Señor nos llevaba. ¿Qué bienes? ¿Cuántas veces venimos al Padre a pedirle? Lo que nos ha dicho, lo que están pidiendo, gente que dame profecía, dame sanidad, ¿para qué? Porque lo da para ejercerlo y para edificar en su reino. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame, y le pedimos. Todos llegamos como Simón, pidiendo para nosotros mismos. Todos llegamos como Simón el mago. Tú y yo tenemos que tener claro que lo que el Señor da por gracia lo tenemos que dar. Y él dijo, dame. Y él da. Él da, iglesia. ¿Cuánta gente tiene dones tan preciosos pero están en el mundo? Aún están cautivos porque volvieron a las drogas, Ustedes han visto este varón que le dicen, ¿cómo es que le dicen? Que es habitante de la calle pero que habla muy con de toda la palabra. El teólogo. Y habla muy bien. El Señor le dio. ¿Qué te ha dado el Señor? Ahora la pregunta es, porque dice que Él lo malgastó en el mundo. ¿Qué nos ha dado el Señor que no estamos haciendo para edificar el reino, sino malgastándolo en el mundo? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué talento tienes? ¿Qué don tienes? Porque todo es dado del Padre, escrito está. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, allá hay uno que está echando fuera demonios, y le reprendimos para que no lo haga porque no anda con nosotros, el Señor dijo, no lo hagan, el que no es contra mí, es conmigo es. Con nosotros es. Lo que Él nos da es para edificar en el reino. Lo que Él nos da es para ayudar a otros. Pero nosotros pedimos para nosotros mismos, para nuestros beneficios. Peor aún, le damos la espalda al Señor. Y malgastamos lo que ha dado. Y se nos olvida una pequeña porción. Él nos va a pedir cuentas. Clava muy bien una puntita y otros que no. ¿Qué problema para que aquí clave una puntita? Pero en el mundo corren apresuradamente a hacerlo. ¿Es verdad, iglesia? ¿Saben por qué? Porque en el mundo les pagan. Dice la bendita palabra. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Dónde? Escucha esta palabra. ¿Se fue dónde? O sea que cogió su propio camino, ¿cierto? ¿Estaba con el Padre? ¿Estaba bien con el Padre? Sí. Hasta ahí creía que no, porque quería irse lejos. Porque ahí decía el Señor, hay de aquellos que están aquí y se cansan. Se cansan del pan y se cansan del agua que el Señor nos da. Así como se cansó el pueblo de Israel, dijo, en Egipto estábamos mejor. Allá comíamos bien y eran esclavos. ¿Cómo nos sacó el Señor del mundo a nosotros siendo esclavos? ¿Cómo llegamos? Muchos vieron cómo llegué yo. Ahora yo sé cómo llegar. Muchos de los que están aquí. Siendo esclavos del mundo. Con ganas de morir. Donde decíamos, ya no doy más. Me quiero morir hasta que llegó la vida, iglesia. Cristo. Pero se cansa. Como se cansó el pueblo de Israel, no queremos llamar maná, queremos carne, queremos codornices que el Padre da. Así como le dio el hijo pródigo. Lean qué pasó con este pueblo. Dice que comieron hasta que se saciaron, que los dientes eran llenos de carne y muchos murieron a causa de esto. La carne hace que muera espiritualmente. Porque piensan que es poco lo que el Señor ha hecho.
Nosotros no permanecemos aquí por lo que el Señor no nos ha dado, sino por lo que Él dio hace más de 2000 años a su Hijo en la cruz del Calvario. Porque Él fue fiel y nosotros debemos ser fieles con Él. Porque Él fue fiel hasta la muerte, hasta derramar la última gota por ti, por mí. Pero muchos se cansan porque no ha llegado lo que anhela su corazón. El anhelo de nosotros debería ser que otros tuvieran lo que Él nos dio, vida eterna. Amén. Amén. Ese es el inconformismo de la iglesia. Porque a veces sufrimos porque no ha cambiado una persona. Cuando el Señor dice, yo te traje a cambiarte a ti. Hay situaciones que no van a cambiar, pero cuando cambiamos nosotros, la situación cambia. Ya no es tu yugo. Pero no, nos cansamos del pan y del agua. Lo que proviene del cielo, lo eterno, iglesia, por estar atrás de lo que merece. Una añadidura. Cuando Él dice que Él se lo da a las aves, que Él viste los lirios, es Él el que lo hace. Y hay quienes siguen pensando que todavía es por sí mismos. ¡Qué error, iglesia! Por eso el Señor dice que las puertas que Él cierra, nadie las abre, las que Él abre, nadie las cierra. Para que entendamos que Él es el dador de la vida, Él también nos da las añadiduras. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás será añadido. Pero a veces nos enfocamos tanto en la añadidura que nos olvidamos de lo eterno. Y despreciamos la mesa del Señor, como lo dice Malaquías. ¿Sabes qué es que el Señor te invite a recibir la palabra y la desprecies? ¿Sabes qué es, iglesia? A veces nos afanamos más porque no fuimos a una reunión, no fuimos a una fiesta, quedamos mal, pero Él está esperándonos para partir el pan en su mesa, para darnos esta palabra que nos da vida, esta palabra que es la que nos da nuevas fuerzas. Pero decimos, tengo una invitación mejor en el mundo. Ese rato que no me la hace. Porque tiene que ser en el momento en que el Señor va a partir el pan. ¿Por qué? Porque hay algo todavía ligado del mundo aquí en el corazón del hombre. El Señor no va a tentar a nadie, ni Él puede ser tentado. Sino conforme a lo que todavía hay del mundo aquí, es la tentación. Tú y yo no nos condenamos por faltar en un culto, iglesia, ni por dejar de venir a la iglesia. El Señor sabe por qué existen las congregaciones, porque Él sabe que hay un oso en el hombre, que va a haber tiempos y que va a menguar y que el Señor va a tener un lugar donde hay pan y agua para todos aquellos que sienten que ya no pueden orar, que sienten que ya no pueden leer. Aquí les va a dar pan y agua. Pero el Señor sí está en toda parte. Pero debido al oso, a los afanes, a la ansiedad, no tienen tiempo para Dios. Y que nosotros a veces en casa queremos hacerlo a nuestra manera, pero qué precioso es que el Espíritu tenga la palabra que tú y yo necesitamos. Yo oro a mi manera, yo lo hago a mi manera. Yo también lo he hecho a mi manera y me ha ido muy mal. Pésima. Y no hay nada más precioso que reconocer y dejar que sea el Señor el que lo haga. Al Señor le gusta la sinceridad. Él conoce nuestra capacidad humana, pero Él quiere sinceridad. Mira lo que dice. Se fue lejos, cogió su propio camino, ¿cierto? A una provincia apartada. Mira, dice Mateo capítulo 15, no vayamos allá, 8 y 9, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estamos hablando de un pueblo que lo honra, un pueblo que se congrega, a un pueblo que le sirve, pero el corazón está lejos. Bíblicamente te lo voy a decir, el corazón está lejos. Un pueblo que diezma. Un pueblo que dice honrar. Un pueblo que invoca su nombre. Pero el Señor dice en Malaquías, si yo soy su Dios, ¿dónde está el temor de Dios? Y si yo soy el Padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Un pueblo que vive de apariencia. El Señor habla en Isaías, habla de la hipocresía. Es ese pueblo que está allí, ella no lo dijo, no lo predicó la semana pasada. Un pueblo que está ahí, que está escuchando, pero el corazón está lejos. Es hipócrita. No es sincero. Todos teníamos esta levadura de los fariseos, pero Él está quitando esta levadura. Que hay quienes siguen todavía, estando aquí, pero con el corazón lejos, amando más del mundo que a Dios.
Ellos predicaban, ellos eran los encargados de dar el alimento al pueblo, pero vivían bajo tradiciones, ordenanzas de hombres, pero les faltaba lo más importante: amor y misericordia. La misericordia no es tolerar el pecado, la misericordia es ver las almas y mostrarles el camino que es Cristo para que vuelvan a Él. Eso es misericordia. No hay misericordia cuando tú miras a la gente y solamente ves el diezmo y la ofrenda. Es ver las almas, porque un alma que se ha convertido es un alma que va a amar la obra. Uno no tiene que imponerle a nadie que le dé al Señor. Nosotros sabemos que le corresponde a Él, porque si no estaríamos enseñando estas cosas de hombres. Gálatas capítulo 6 dice que sembremos donde hemos recibido el alimento espiritual, si es que hemos sido edificados. Y si no lo hace, el mismo socorro de nosotros es el proveedor. Él es el proveedor, no solamente de tu casa, sino de este lugar. Yo lo tengo claro, que todo lo que se ha hecho ha sido para la gloria de Él. En lo poco Él ha mostrado su gloria. Dice, cuando lo dice, y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Escucha la palabra, perdidamente. Nosotros estamos muertos, perdidos. Y volvió al mundo. Volvió. Se fue al mundo, iglesia. Hay caminos que al hombre le parece que son de vida, de bien, pero son caminos de perdición. Tal vez tú crees que estás viviendo tu vida, dice la palabra, y estás viviendo perdidamente, en su propia voluntad y lejos de la voluntad de Dios. Los caminos, las corrientes del mundo nos llevan a perdición, iglesia. Y el Señor quiere que con esta palabra, quiere que vuelvan en sí. ¿Qué excusa hay? Porque si hubiera el mismo problema con el que llegaste, no tendrías excusa para venir. Porque ahí es donde tú quieres que todo el mundo esté. Cuando hay problemas, tú quieres que todo el mundo deje sus quehaceres, que deje sus asuntos para que atienda los tuyos. Pero los asuntos de nuestro Padre es necesario que estemos en iglesia. El Padre siempre ha estado. Solo falta algo, lo que hizo el hijo pródigo. Porque se fue, malgastó, vivió perdidamente. Pero hubo algo muy importante que es lo que el Señor espera. Porque muchos de los que estamos aquí condenaríamos al hijo pródigo. Pero resulta que muchos, yo en un tiempo lo hice, iglesia. Condenar a alguien sería condenarme a mí misma. Durante mucho tiempo me echaban fuera el mismo demonio. Durante mucho tiempo siempre la misma administración. ¿Por qué permanece aquello ahí? Porque vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque tiene una brecha. ¿Qué hay? Se lo dice una mujer que la sacó el Señor en esa condición, esperando que otro orara, que se llenara del Espíritu Santo, y yo viviendo perdidamente venir a que me imponga las manos para salir bien, para seguir abriéndole la puerta. Para que nadie se sienta juzgado, yo me presento, yo era así. Y que si el pastor podía trasnochar, es que yo lo necesito, yo necesitaba a Cristo. Y conoceré la verdad, y la verdad me hará verdaderamente libre. Fue Cristo el que me libertó. El pastor no me podía libertar. Tenía el don de echar fuera a los demonios, pero yo tenía el don de volverlos a dejar entrar. Yo misma había la brecha, a causa de la concupiscencia que todavía hay en mi corazón. Celos, pleitos, contiendas, envidias, disensiones, pecado sexual. ¿Qué hay, iglesia? Enojo, ira, mentira. ¿Qué hay? Orgullo, soberbia. Porque de aquí me sacó a mí el Señor, iglesia. De las obras de la carne que nos llevan
voluntariamente. Hasta que conocí a Cristo y entendí que hay gracia para todo aquel que se acerque a la iglesia. Y que Él vino a lavar, a circuncidar nuestro corazón. Y que lo que Él padeció fue para darme vida a mí. Y sí hay cambio, iglesia, cuando Cristo llega a una vida. Sí hay un cambio. Sí lo hay. Ya no podemos decir es que este ojo no me deja. Es que no puedo con el licor, no puedo con esto. Sí, iglesia, no podemos. Pero si clamamos, Él responde y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero tiene que haber primero un reconocimiento. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y eso pasó conmigo, porque la palabra de Dios dice que el Señor vino por pecadores y no por justos. Amén. Y cuando tú reconoces que Él vino por eso, iglesia, tú rindes tu corazón a Él. Porque no se rinde porque nos creemos justos, porque nos creemos como los fariseos. Que las vestiduras, el cargo, o lo que tengamos, o los años que llevamos, o el nombre, don y adón, ¿qué te dicen allá? Puede cubrir. El Señor dice en Jeremías: ¿crees que yo solamente soy Dios de cerca? Yo soy el Dios de lejos. Por más lejos que estés, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Amén. Yo soy el Dios de cerca y el Dios de lejos. Amén. ¿Qué hay oculto que no sea manifiesto delante de mis ojos? Porque hay quienes creen que como no los está viendo el pastor, no los está viendo la iglesia. ¿Cuántos pensamos eso? Hay gente que a veces lo mira a uno y parece que le diera miedo. ¿Quién dijo que uno le rinde cuenta a los hombres? ¿Quién lo dijo? Nosotros le rendimos cuenta a Él. Es a Él. Dice: cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre. ¿Qué vino? En aquella provincia. Y comenzó a faltarle, pero no dice que. ¿Dice que le comenzó a faltar plata? ¿Que le comenzó a faltar comida? ¿Qué le empezó a faltar a él? ¿Le hizo falta el papá? ¿La hermana, el esposo? Dice: le comenzó a faltar porque vino una gran hambre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Porque cuando buscas ayuda en el mundo, iglesia, te das cuenta que nuestra ayuda es Él. Este ciudadano, alguien del mundo, lo llevó a un lugar para que apacentase cerdos. Según la cultura, eso era un trabajo mejor, casi deshonroso. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Porque cuando empieza a faltarnos, iglesia, cuando somos hijos de Dios, así seamos hijos pródigos, y se han devuelto al mundo, va a llegar un momento en que vas a añorar lo que había en casa de papá. Y a veces hay tanto orgullo y tanta altivez que les cuesta reconocerle al Padre que le han fallado y que pecaron contra el ser y contra Él. Por eso hay que orar para que el Señor haga volver en sí a nuestros hermanos. Porque hay quienes les está faltando lo que obtenían en casa de papá. No en casa de oración, en casa de papá. Lo que solamente proviene de Él es el pan de vida eterna. Aquí es donde hallamos el refrigerio, ahí donde hallamos el consuelo. Porque lo que le dieron a él quería aunque sea comer, pero dice que no. Mira lo que dice la palabra. Dice: nadie le daba. Y volviendo en sí, tristemente, iglesia, hay quienes volverán en sí cuando lleguen a ese estado. Lo hemos visto, iglesia. Y el Padre no quiere que eso pase. Pero hay quienes volverán en sí solamente hasta que lleguen a ese estado. Menos mal yo estoy en la iglesia, para allá abajo. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? ¿Abundancia de qué?
Porque donde el Señor tiene abundante pan para dar. ¿Recuerdan los 5,000? Él tiene abundante pan para dar. Solo en la casa del Padre. En el mundo no hay pan, iglesia. En las corrientes del mundo no hay pan. ¿Por qué creen que los pámpanos se secan? Porque en el mundo no hay pan ni agua, no hay que ya lo sacó el Señor. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, escucha, aquí lo pensó. ¿Cuántas personas hacen esto? Tengo que hablar con el Señor, me tengo que poner a cuentas con el Señor. Ay, sí, Señor. Ay, me estoy alejando, Señor. Sí, Señor. Ay, no he vuelto, Señor, no estoy orando. Ay, lo piensa. Él lo pensó primero antes de hacerlo. Eso se llama reconocer. Y en el reconocer a veces hay remordimiento, pero no arrepentimiento. Muchos viven con esa culpa de que cada vez están así, ¿verdad? Y lo saben, porque uno sabe cuando está menguando. ¿No? ¿No lo saben? ¿No saben cuando se están enfriando? ¿No lo saben, iglesia, que están dejando de orar? Que se están dejando de congregar. Que vienen y no sienten nada cuando escuchan la palabra. La palabra es poderosa, pero si el corazón está endurecido no la oyen. Es que yo fui y no sentí nada como antes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Espíritu Santo se fue? ¿O el corazón se está endureciendo? Él siempre ha estado. Y si le clamas en casa, Él está allí. Iglesia, Él lo pensó, volviendo en sí. El Señor dice, hay momentos en que se vuelve en sí, pero no le claman a Él. Hay momentos en que están entenebrecidos, pero llega el momento de volver en sí el Señor. Ay, hoy voy a la iglesia. Llega un momento en que solo tengo que ver casi todos los días. El Señor les permitió y es el momento de clamar, porque si le han alejado de Él, nada podemos hacer. Si tu corazón está lejos, clámale, Él va a responder. Porque el Espíritu Santo solo está esperando que clamemos. Porque creen que la palabra dice clama y yo responderé. O sea que antes de responder tiene que haber un clamor. Porque dice que toquen para que se abra. Porque antes de abrir, hay que tocar. Pero hay quienes saben la condición en la que están y no lo hacen. Porque han tomado la postura del hermano mayor. No la ven. Escucha. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, una determinación, e iré a mi padre. Hay que ir al Padre. Vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Pero yo fui al culto, y ¿quién dijo que lo que tiene que volver es el cuerpo? Es el corazón el que se tiene que volver al Señor. Este pueblo de labios me honra. Por eso yo digo, no le canten con los labios, ese no sabe dónde está el corazón. Y repiten una canción, pero no coincide con lo que se está viviendo. Moría. No coincide con lo que se está viviendo. ¿Es verdad o no, iglesia? Adorar al Señor no es como una canción. Adorar es que lo que se está diciendo se está viviendo. Eso es como decir amén. Amén es así sea. Es igual. Mira lo que dice. Aquí hay abundancia de pan, no lo desperdiciemos, iglesia. Me levantaré y iré. Hay que ir, ¿cierto? A mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién pecamos? Contra los pastores. Contra los líderes. Hay gente que está enojada con el Señor por algo que pasó en la iglesia. Estás peleado con Dios. Pero el bendito ministerio que tenemos es de reconciliación. Si viene alguien que se ha ido, hay que recibirlo, iglesia, darle pan y agua. El Señor no llevó al pueblo al desierto para que tuvieran hambre y sed. Él dice que les dio pan y agua. Ahora en la dificultad y en la adversidad en la que estés, el Señor tiene pan y agua. El problema es que vienen para que se lo solucionen el problema, no para beber ni para comer ese pan.
Queremos una solución y pronta y rápida. Y el Señor los puso a vagar 40 años, no. El que vagó 40 años fue su necio corazón. Fue el corazón que estaba lejos de Dios. ¿Cuántos años se vagará más en una congregación? ¿Cuántos años más, iglesia? Porque a la tierra prometida hay que entrar. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios sí está, iglesia. Y Él dice que para entrar hay que nacer de nuevo. Dice, y levantándose, ya, lo pensó, iré, pero hay que levantarse. El Señor pone esta palabra, iglesia. Si no te levanta esta palabra, iglesia, si no te hace volver a decir esta palabra, no esperes que la llamada de un hermano haga eso. Es por el Espíritu. Se levantó. ¿Ahí lo hizo volver en sí el hermano mayor? No. ¿Ahí lo hizo volver en sí el que lo llevó a apacentar cerdos? No. ¿Ahí lo hizo volver en sí el cerdo? No. Ahí lo hizo volver en sí la situación en la que estaba. ¿Vas a esperar, iglesia, hasta esa situación? ¿No es mejor volver y decir, Señor, perdóname? Hoy vuelvo ahí donde ardió la zarza. Hoy vuelvo ahí, Señor, donde me encontré contigo. Yo reconozco que mi corazón se está alejando de ti. Que aunque he ido a la congregación, mi corazón está lejos de ti. Que aunque, Señor, me he congregado todos los días, mi corazón está lejos de ti. Yo te pido perdón porque he pecado contra el Señor. Sí, Jeremías 2. Alejarse de él es pecado. Ahí es donde vienen tantos dolores. De ahí procede, iglesia. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Él clamó y el Señor respondió. Y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Mira, él ni siquiera habló todavía y papá lo perdonó porque él conoce la intención del corazón. Porque cuando un corazón está contrito y humillado, hay mucha gente que habla, pero su corazón no está humillado. Hay quienes se postran, pero el corazón no está humillado. Hay quienes lloran, pero el corazón no está humillado. Pero el Señor dice que un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás. Y él se arrepintió. Él reconoció que se había alejado del Señor. Él reconoció que había pecado contra el Padre y contra el cielo. Y él reconoció que la condición en la que estaba no era culpa del Padre, sino haberse alejado de él. Que papá siempre ha tenido abundante pan y agua para nosotros. Él lo reconoció, pero ¿cuánto les cuesta reconocer eso? Mantienen con quejanza como el pueblo de Israel. Se quejan, se quejan, se quejan, se quejan de muerte. Tú me diste que fue la serpiente, que fue el vecino. Y se quejan y se quejan. Pero nunca hay un reconocimiento de que se ha pecado contra el cielo y contra él y que el corazón está lejos de él. Y que esa es la razón a veces por la que se van a 40 años. Él volvió en sí, aprovechó ese momento, volvió en sí. Porque tú no tienes que estar pensando tanto qué pensarán los hombres si vuelves, iglesia, para los que ven este mensaje, sino el reconciliarte con él, porque Cristo nos reconcilia. Él anhela que nos reconciliemos porque a eso vino él. El ministerio que él nos dio no es el ministerio de la prosperidad. El ministerio que nos dio es de la reconciliación, el ministerio de la piedad, de tener misericordia por todo aquel que rinde su corazón y vuelve. Nosotros somos colaboradores que los llevamos a Cristo para que se reconcilien con el Padre. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Pero ¿cómo va a haber reconciliación si no se reconoce que se ha pecado contra él? No conocen a las personas que por más que cometen errores nunca reconocen y piden perdón. Aún parejas que te han ofendido y nunca dicen, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, te lastimé, te dije algo. No, tratan de taparlo con otra acción. Así venimos a la iglesia, tratando de tapar la iglesia, viviendo de una apariencia de hipocresía. Pero el Señor dice, al que Él le clama, al que rinde su corazón, Él no le va a echar fuera, iglesia. Él vino por pecadores y no por justos. Y dice, la puerta está abierta hoy, ponte a cuentas con Él, no salgas de aquí en esa condición. Pero no lo hagas de labios, que el corazón sigue lejos. No lo hagas con hipocresía. Vea, podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce nuestros pensamientos, Él discierne los pensamientos.
Él sabe si todavía hay orgullo y altivez y dice, yo estoy bien. ¿Ustedes creen que a mí no me pasó? Yo estoy bien, todo está bien, todo bien, mi familia bien, mi economía bien. No, iglesia, si seguimos por nuestros propios caminos, esos caminos no nos llevan a la vida eterna. El único camino es Cristo. Tarde que temprano, si somos llamados a salvación, volveremos a eso. Mira lo que dice. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No lo pensó, sino que hubo un arrepentimiento genuino. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre le dijo a sus siervos, saca el mejor vestido, que bello, mi Señor. ¿Por qué? Porque cuando venimos de nuestros propios caminos, la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 6, ¿qué coinonía hay entre el templo y los ídolos? ¿Por qué? Porque en esos caminos, cuando empezamos el camino de santificación y cogemos nuestros propios caminos, hay una contaminación, sí, iglesia. Terminamos hablando como el mundo habla, terminamos haciendo lo que el mundo hace. Y el Señor vuelve y nos lava, como aquella ovejita que viene sucia. Y Él nos dice, pero es a nosotros que nos corresponde mantenernos ahí. Amén. Volvemos a hablar lo que no tenemos que hablar, volvemos a hacer lo que no tenemos que hacer, volvemos a ver lo que no tenemos que ver. La palabra de Dios dice, como tenemos estas promesas en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, mantengámonos limpios de toda contaminación, de cuerpo y de espíritu, porque el espíritu también se contamina. Amén. Porque hay gente que se aparta unos días y vuelve y hay que ministrar, porque ha habido contaminación. ¿No les pasó, mis hijos? Que la gente siente que uno los ataca. No, yo estoy hablando lo que he oído y lo que he vivido, lo que he visto, las obras de Dios en mí. ¿Por qué? Y cuando la gente está así, hay influencias, porque no les pueden poseer, pero se influencias, la gente le huye a uno. Así es. Porque el Señor permite que vean lo espiritual. Pero podemos reprender y echar fuera al demonio, pero si están volviendo otra vez al mundo, le hacemos un daño. Señor, guárdanos. Porque todavía no quieren reconocer la condición en la que están. ¿Es verdad o no es verdad? Así es. Salen de aquí y vieron lo que tienen. Clara esto, ¿no? ¿Por qué los deja ir así? Porque la palabra de Dios dice, estas personas hasta que no lo reconozcan, no renuncien a esto, si no salen como salía yo y vuelve y pasa. Amén. Porque les falta reconocer la condición en la que están. Ustedes creen que el Señor no sabe que ya estás. Hay poder en el nombre de Jesús, porque yo sé que se está moviendo. Amén. Yo sé que la hay, y sé que está escondido. Yo lo sé porque el Señor lo muestra. Así es. Porque se han contaminado con los deseos engañosos de la carne. Porque esta palabra tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando uno predica, uno ve que se manifiesta. Porque se puede ver que esto es una batalla espiritual entre carne y espíritu. Amén. Porque yo no le predico, yo no quiero lastimar a las personas. El Señor le habla lo que se está moviendo a las personas. Ese es el poder que tiene la palabra. Amén. Pero esta palabra es para que tú vuelvas en sí, tú mismo declares al Señor. Amén. Que dejes el ocio, dejes la pereza y salgas de los caminos del mundo. Amén. Nosotros oramos y rogamos. Y cuando el Señor dice, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, Él dice, ministra. Ministra. Es Él. Amén. Es Él el que lo hace y no los hombres. Así es. Es Él. Es Él, iglesia. Es el mismo Padre que los habla y dice, vuélvete a mí, yo me volveré a ustedes. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy reprendemos toda obra de tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El poder de esta bendita palabra, porque es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Amén. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Movido a misericordia, mi Padre tiene misericordia, iglesia.
Hoy el Señor le habla a todos aquellos que su corazón está lejos. Vuélvete al Señor. Él te está llamando por su infinita misericordia. Deja de ser un cristiano dominguero. Deja de ser aquellos que lo buscan simplemente para no quedarle mal al hombre. Búscalo porque Él es la vida y sin Él nos secamos y nos morimos. Deja de estar viviendo de apariencia. Tú y yo sabemos la condición en la que estamos. Tú y yo lo sabemos, iglesia. Tú y yo sabemos si amamos esta palabra, si la recibimos con deleite, si la recibimos con gozo, si estamos bien con el Señor, oramos para que nuestros hermanos vuelvan en sí. O eres de los que vienen a cumplirle simplemente al hombre. Solo nos reunimos a rendir culto al Dios vivo. Él es el anfitrión de este lugar. Amén. Él es. Y dice la bendita palabra. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo, Cristo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ya ha revivido. Todo aquel que se va a los caminos del mundo cae muerto espiritual, y es de lo que el Señor nos quiere librar. Se vuelven sordos, ciegos, insensibles a la voz de Dios. Hay que rogarles para que vengan. No, eso no se ruega. El Señor pone querer y hacer y los trae para recibir la palabra. Hay gente que dice: pero ¿por qué no llama? Nosotros hacemos lo que Él nos ha dicho hoy. Y oren así. Oren así. Oren para que vuelvan así. Oren para que ellos se vuelvan a mis caminos. Oren por eso. Nosotros no somos indiferentes a los que están menguando. Nosotros no somos indiferentes a lo que está pasando con muchos hermanos de la iglesia. No lo somos, iglesia. El mismo Espíritu nos dice qué está pasando con cada uno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aquellos que le servimos al Señor velamos por sus almas. ¿De qué sirve una congregación llena si los corazones están lejos de Él? ¿De qué sirve, iglesia? ¿De qué sirve? No sirve, iglesia. El Señor quiere nombres escritos en el libro de la vida. Y su hijo mayor estaba en el campo, prototipo de aquellos que le sirven al Señor. Otro hijo. ¿Dónde estaba? ¿Y qué hace uno en el campo? Trabajar en la obra. Escucha. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, porque el Señor dice: miren, no hay fiesta en el cielo cuando se echa por un demonio. No hay fiesta en el cielo cuando se sana un enfermo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecado se arrepiente. Y el Padre hizo fiesta. El Padre hizo fiesta. Y si tú hoy te pones a cuenta, si vuelves al Señor, allí está en el cielo. Escrito está. Pero hay hijos mayores, aquellos que aún están ahí, nunca se han ido, porque creemos que los que están mal es los que no han vuelto. Creemos que los que están mal son los que no volvieron a la congregación. Creemos que los que están mal son los que están en el mundo. Hay quienes están, pero también están en el mundo. Mira lo que dice. Él estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido buen y sano. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Gracias por la fiesta, contestaste. Entonces se enojó. ¿Recuerdan a Caín y Abel, dos hermanos? Caín, ¿por qué te ensañaste? Porque ha caído tu semblante. El pecado está a la puerta. ¿Ustedes creen que el enojo no es pecado? Léanle las obras de la carne, Gálatas capítulo 5. Dice que los que tienen estas obras no heredarán el reino de los cielos. Pues resulta que estaba trabajando en la obra, estaba trabajando para el Señor, pero estaba pecando. Estaba enojado. Miren. Y no quería entrar. El Señor lo está llamando ¿a qué? Entrar. Miren, Gálatas capítulo 5 dice así:
Lo voy a leer para que entendamos qué el Señor está diciendo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Está en Gálatas 5:18. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué tenía él? Obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Pero lo leí muy rápido. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Qué tenía el hermano? ¿Qué tenía Caín contra Abel? Celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidias. ¿Qué tenía el hermano? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Padre le estaba rogando al que estaba ahí con él que entrara también. Mira, y el Padre, él no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Dónde está el regocijo? ¿Cuál es tu regocijo? Mas es necesario, iglesia, regocijarnos cuando un pecador vuelve al Señor. Cuando alguien se arrepiente. Porque dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era ¿qué? ¿Era qué? Y ha revivido, se había perdido y es allá. En las corrientes del mundo hace que nos perdamos, que nos extraviemos, decía él. Mas si tu corazón no hiere y se extraviara, se pierde y cae en muerte espiritual. Pero si clama, si se arrepiente, el Señor vino por pecadores. Amén. Y es allá. Bendito y alabado sea. Y el Señor me decía: ¿quieres que te muestre estos hijos? En la hipocresía que hay en la iglesia. He visto personas que ven que el hermano está hundido y antes le toleran el pecado, pero nunca los ayudan a levantarse. Le dan besos, pero no les importa que su alma cada día está más lejos del Señor. ¿Es verdad o no, iglesia? Y le dicen: hermano, estamos orando por usted. Mentira, porque el Espíritu lo ha mostrado. Escuchó que están orando por él. Porque deberíamos orar por los hermanos que están allá, para que vuelvan a decir. Y deberíamos orar por los que estamos acá, para no ser de estos hermanos hipócritas. ¿Cómo? Hipócritas. Cada martes hay intercesión aquí. Debería estar lleno el lugar para orar por los que no oran. Cada martes. Gracias por orar por mí. ¿Y cuándo vas a orar por los demás? Porque los que saben que aquí se claman. Los que han estado. Y los que no claman, el Espíritu Santo les ha enseñado. Porque el Señor no quiere hipocresía en la iglesia. Él quiere que el alma gima por sus hermanos. Pero Él mismo nos enseña cómo hacer. Porque tú y yo no sabemos pedir. El hijo mayor está en Lucas 6, del 8 al 11. Y dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo: ¿por qué el Señor había sanado al hombre de la mano seca? Y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponlo en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. Mira lo que nos pregunta el Señor: ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, iglesia?
Porque la religión nos dice que tiene que ser así. Pero el Señor dice que si el pecador se arrepiente, Él salva. Así duremos nosotros todos los días aquí. Él le plació salvar de un día para otro, que lo hace. Hay gente que le da en la misma iglesia celos y envidia de que gente nueva sea levantada por el Señor. El Señor dice que no levantemos a neófitos, pero hay personas que han ido en este proceso con el Señor y están dando fruto, porque el fruto no lo da porque el hombre le dé fruto a otro para dar, es por el Espíritu, y se enojan y hay celos. Hay enojo. Pero ese cargo era para mí. Y quien testifica de los hijos de Dios no es el Espíritu Santo. Él es el que testifica. Y dice, hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándonos a todos alrededor, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo, y así su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. ¿De qué se llenaron? Enojo. ¿Qué tenía el hermano? Enojo. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 3, ahí dice. Mira lo que dice. Verso del 10 al 16 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esta es la hipocresía que el Señor vino a derribar en la iglesia. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como... ¿Cuántos años? 18. Mira, hay personas en las iglesias, esta mujer encorvada, el Señor nos reveló. Nosotros creemos, pues, una mujer que andaba así, puras cargas, yugos. Hay gente que está atada a la iglesia. Y el Señor nos ha liberado de esto. Pero hay quienes van y toman otra vez las cargas. Y el Señor llega y dice, había esta mujer hacía 18 años, estaba en una sinagoga. Pero no le importó nunca a los hombres. Pero a Jesús sí le importamos. A Él sí le importamos, iglesia. Por eso el Señor te habla y Él va directo al grano. Y Él te dice dónde está la raíz del problema. Porque el hacha vino y está puesta a la raíz del árbol. A las raíces de amargura. A las raíces donde hay dolor. Aquello que ha generado lo que está pasando en tu vida. El Señor no vino a traer una seta, no fue el pino, iglesia. A arrancar desde la raíz el pecado, que es el problema que hay en el hombre. Y dice, hace 18 años estaba así, con espíritu de enfermedad, un espíritu, iglesia. 18 años en una congregación. Y los primeros que se enojaron por esta sanidad fueron los hermanos, los que predicaban en la sinagoga. Pero como ella es liberada y yo todavía, hay gente que le da celo porque restaura un hogar y el de Dios no ha sido restaurado. ¿Ustedes creen que es mentira, iglesia? 18 años. ¿Hace cuánto tú dices? Es que la persona es conocedora. ¿Quién conoces? Porque la palabra de Dios dice, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Te falta conocer la verdad, Cristo. 18 años acá, donde los que le predicaron apenas fue libre se enojaron. Tremendo, ¿no? Cristo vino a libertar, pero Él vino a darnos más salvación. Amén. ¿Estamos viendo los hermanos mayores? Amén. ¿Quieren ver los hermanos mayores? Cuando tú vas a un lugar y predicas de Cristo, el mensaje no es el que siempre se ha predicado. El mensaje no es de añadidura, se enoja. Es de salvación y vida eterna. Porque a Jesús se le levantaron, pues a los que predicamos de Cristo también. Porque los que nos atacan son los de las religiones, no los pecadores. Los pecadores están esperando recibir el mensaje. ¿Para qué? Para arrepentirse y ser salvos. Son las mismas denominaciones que se tiran entre sí. El Señor no va a venir por ninguna denominación, sino por hijos pródigos que vuelven al Padre. Él va a venir por ellos. Muchos hermanos mayores por las redes sociales. Muchos hermanos mayores en las sinagogas. Los hermanos menores esperando pan, esperando esta palabra. ¿Para qué? Para reconciliarse con el Señor.
Y dice la palabra de Dios. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, ¿qué le pasó? ¿Cómo estaba? El principal de la sinagoga, enojado. Estamos viendo a los hermanos mayores. De que Jesús hubiera sanado en el día del reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. ¿Por qué? Porque son sus doctrinas. El Señor hace como Él quiere. Él puede tomar a una persona y hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Y dice, entonces el Señor le respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Toda la iglesia, ¿cómo le dijo? Hipócrita. Toda la iglesia. Hipócrita. Bueno, yo lo digo más fuerte que todos. ¡Hipócrita! Cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Yo estaba atada muchos años en la sinagoga. Y Jesús tuvo misericordia de mí. Esto no quiere decir que mis pastores no tuvieran misericordia, sino el que me hizo verdaderamente libre fue Él, porque Él arrancó el pecado de mi vida. Y muchos no se gozaron, muchos se enojaron. ¿Sí o no? Porque hay familia que se enoja por esto también. Porque es preferible verte todos los años que estabas atado, tal vez en el licor, en la fornicación, en el adulterio. No te perdonan que seas libre. No te lo perdonan. Te llaman religioso y fanático. Gloria al Señor, sí. Amo que me dio la libertad. Exagerar, sí. No es exagerado, iglesia. Estar en una discoteca los 3 días del fin de semana, pero sí es exagerado rendirle culpa al Señor, al que no te obliga. Pues sí, soy una exagerada. Fan, seguidora de Cristo. No te lo perdonan. Los amigos no te lo perdonan. Hermanos mayores de la iglesia no te lo perdonan. Tú solamente glorificas a Dios porque Él te libertó. Él se enojó. Cada uno, y esta hija de Abraham que Satanás había atado, ¿quién la tenía atada? No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Como estaba el hijo pródigo, estaba atado y el padre lo desató. Iglesia, gocémonos. No sé cuánto tiempo lleva alguno de nuestros hermanos lejos, pero si vuelva, gocémonos, regocijémonos, porque el Señor nos liberta. ¿Cómo no nos gozamos de que alguien estuviera en el alcohol y fue desatado, iglesia? ¿Cómo no nos gozamos de alguien que estuvo atado en enfermedad? Pero no solamente que fue desatado, sino que permanezca en el camino. Porque esta mujer estaba ahí en la sinagoga. Hay gente que lleva atada años, iglesia. Y para testimonio presento el mío. Para que tú creas que el Señor te puede desatar. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios de él. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Para finalizar, ¿cuál de los dos hermanos? Vamos a reconciliar con la iglesia. O vamos a ser esos hermanos mayores que dice la palabra de Dios que retiene la verdad con injusticia. Porque que el Señor te esté dando la verdad, y a veces retenemos la verdad en nuestra propia casa, con nuestro testimonio, queriendo obligar a que nuestras familias vengan cuando no están viendo acá.
cuando ven la misma intermitencia. No ven nada diferente. ¿Saben qué es lo diferente que deberían ver a Él? A Cristo. Porque todo el que camina por el camino es santificado y se parece a Él. Porque es Él. Dice Mateo 12, 7 y 8. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué quiere el Señor? Dejemos tanto sacrificio, tú y yo, tengamos más misericordia y no condenemos. Porque hay quienes están condenando a la pareja, hay quienes están condenando a los hijos, hay quienes están condenando al amigo y al enemigo. Hay quienes están condenando a otra denominación. Hay quienes están condenando a los que predican. Si supiéramos qué es misericordia, la misericordia que el Padre tuvo con el Hijo pródigo, es la misma misericordia, la que tuvo con nosotros, la que debemos tener con otros. Si supiéramos qué es misericordia, iglesia, misericordia quiere y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque todos decían, es que esto que se está predicando va en contra de lo que siempre hemos hecho. Porque hay una doctrina de hombres y solamente hay una doctrina, la de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. El mayor temor que yo tengo no lo tengo a Satanás, lo tengo a mí misma. Porque él trabaja con lo que pueda mover en mí. Y hay quienes se apoyan en sí mismos. Porque mí misma se ha equivocado, mí misma me ha hecho resbalar. Yo sé que Satanás va a trabajar con lo que hay en mí. Él dijo, el Señor Jesús dijo, nada hay de Satanás en mí. ¿Qué hay de Satanás en nosotros? Él le dijo, cuídate, Timoteo, de ti mismo y cuida mi doctrina. Tal vez esta doctrina no le gusta a los de las sinagogas. Tal vez esta doctrina no le gusta a los que se han congregado en otros lugares porque se sale de lo normal. Pero Cristo vino por el pecador y todo aquel que se arrepiente alcanzará misericordia. Todo el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. No importa cuántos años lleves, el Señor dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque el Señor quiere son almas arrepentidas y que nos gocemos, porque ese es el galardón, las almas. Es lo que le presentaremos al Señor. Doña Delmira, esto es lo que le presentaremos al Señor. Ahora mira, hoy en la noche a tu familia. Mira esas almas. Tú y yo somos los que estamos aquí recibiendo la verdad. Ellos no se van a convertir por tu palabra o por mi palabra, sino por esta verdad y por el Espíritu. Y esta verdad, más que predicarla, la tiene que ver. Se habla mucho y se hace poco. Mucho se habla. Es tiempo de que dejemos al Señor hacer la obra en nosotros. Este es el bendito mensaje que el Padre nos ha traído en esta noche. Te damos gracias. Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Oro, Padre Santo, como me dijiste ayer, Señor, para que mis hermanos vuelvan en sí, Señor. Para que esta palabra, como dice Primera de Corintios, capítulo 3, que es un espejo, Señor, que al principio es oscuro, pero luego podemos vernos claramente. Entendamos que es a nosotros que nos has hablado en esta noche. Padre, que no tengamos celos ni contiendas entre nosotros. Que nuestra motivación sea, Señor, la misericordia, amor por las almas. Amor por las almas de nuestras familias. Amor por las almas del que está perdido. Amor por aquellos, Señor, que se han desviado por sus propios caminos. Oh Padre mío, yo clamo a ti por misericordia, no porque no la tengas, tú eres amplio misericordia, sino porque escrito está que clamemos a ti, Señor. Haz volver en sí a los hijos pródigos, Señor. Que recuerden el pan abundante que hay en tu mesa, Padre. Oh Padre,
Que alguien les pueda hablar que tú viniste por los pecadores, Señor. No viniste por justos, sino por pecadores, Señor. Que si un corazón contrito y humillado va a ti, tú no le echarás fuera, Señor. Que tienes preparado todo, Señor, para su regreso. Que tienes la palabra, que tienes ese pan y esa agua para que beban. Ese pan para que coman, porque escrito está que el que come de este pan, Señor, no volverá a tener hambre. Y el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Aquellos que tienen sed y hambre es porque se han ido a un lugar donde ha faltado, Señor. Oro, Señor, para que ellos recuerden que hay abundante pan, Señor. Oro, Señor, con mi corazón por ellos, Señor. Y oro por una conversión verdadera. Porque tú le dijiste, Señor, a estos fariseos hipócritas, ustedes no entran y dejan entrar a otros. La hipocresía, iglesia, retiene la verdad en nuestras casas. La hipocresía, iglesia, retiene la verdad en nuestros hijos. La hipocresía, iglesia, retiene la verdad a aquellos que le predicamos la verdad pero no la ven. Hoy te pedimos perdón, Padre, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Porque tú quieres misericordia, Señor. Tienes misericordia, Señor. A todo, Señor, el que se acerque a ti, tienes misericordia, Señor. Bendigo a todos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.